Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer este devocional. Bienvenidos. Iglesia Filadelfia Plantaré en el Desierto. Dios me ha dado en este día una palabra que está en Jueces y es la vida de Gedeón. Entonces, vamos a orar primero para ponernos en sintonía con el Espíritu Santo. Bueno, Papito Dios, Señor, yo quiero darte gracias por este tiempo. Alabo y bendigo tu nombre, Señor, Dios. Me encuentro en tu presencia, Dios. Yo quiero que tú unjas mis labios, Dios, con tu aceite, Dios amado, que tú seas poniendo, Señor, en mis labios cada palabra que tú ya has puesto en mi corazón, Señor. Dios amado, que yo lo que diga aquí, Señor, sea lo que viene de ti, Señor, de tu Santo Espíritu, Dios amado. Yo bendigo, Señor, cada persona, Dios, que hasta ahora se conecta, Dios amado, que a esta hora está ávida de recibir tu palabra, Dios amado. Señor, que seas tú hablando, Señor, a cada uno de los corazones, Dios amado. Gracias yo te doy, Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque como siempre te digo, Señor, si tú estás, Señor, nada puede faltar, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Quedamos, Señor, en la presencia del Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor. Dios, sé tú hablando a cada vida, a cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ir al libro de Jueces y de ahí muy poco nos vamos a mover. Vamos a ir al capítulo 6 de Jueces. Entonces, si usted tiene ahí su Biblia, por favor tómela y sáquela, porque vamos a ver la vida de Gedeón. Entonces, en nuestros tiempos, no ha sido fácil todo lo que está pasando, y sí quisiéramos ser catalogados como esos guerreros valientes, pero si nosotros nos miramos en el espejo nosotros mismos, tal vez diríamos que nos falta pelo pa' moño, pero una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es la que piensa Dios, y esa es la que vamos a ver. Vamos a ver los antecedentes de la vida de Gedeón para ponernos como en contexto de lo que vamos a hablar. Entonces, por favor, acompáñenme a Jueces 6, 1, 2. Y dice así, 6, 1, 2. Dice el título, Gedeón, juez de Israel. Entonces dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. O sea, eran crueles, eran muy malos, los madianitas eran terriblosos. Entonces, este era como el estado de los israelitas. Estaban muy aterrorizados. Decía un amigo que en esta situación de pandemia estaban paniqueados, pues porque su esposa está en embarazo, tiene 7 meses de embarazo. Decía, estamos pero paranoicos, paniqueados, muy temerosos, ¿cierto? Entonces, para el tiempo presente, pues esto va en sintonía con lo que Dios quiere decir. Pero resulta que los madianitas eran unos enemigos muy, muy crueles, muy malos, pero ellos tenían a su favor alguien que nosotros tenemos, que es el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay esperanza, que cuando uno tiene Dios en su corazón, siempre hay esperanza de vida, hay esperanza de paz, ¿cierto? Entonces vamos allá a Romanos 8,
28, creo que todos hemos leído esta palabra, pero vamos a leerla nuevamente para ponernos en contexto de lo que Dios nos quiere hablar hoy. Entonces dice Romanos 8:28, Romanos 8:28 dice lo siguiente, mire. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces Dios hace todas las cosas para el bien nuestro. Así nosotros pensemos que es mal, así pensemos que va en contravía. Miren, Dios hace todas las cosas para el bien de los que lo aman y nosotros amamos a Dios, ¿cierto? Usted lo ama y yo lo amo, ¿cierto? Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Según el propósito que Él tiene para mí, Dios hace las cosas. Dios permite cosas en mi vida y en la suya. Entonces, con eso claro en nuestra mente y en nuestros corazones, Dios escoge a Gedeón, y volvamos allá a Jueces 6, para que liderara su ejército. Pero entonces, como algunos de nosotros, el Señor nos llama guerreros valientes y uno voltea a mirar para todos lados y dice, guerrero valiente, ¿yo? ¿Me estás hablando a mí? Decía una amiga, hello. Y entonces vamos allá a Jueces 6:12 y dice lo siguiente, dice, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. El Señor está conmigo, el Señor está contigo, guerrero valiente, guerrera valiente, ¿cierto? Y miremos el versículo 11, y dice, el versículo anterior dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo, era un agricultor, en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces él estaba trabajando en sus oficios y Dios va y lo llama y le dice, ven acá, guerrero valiente, porque yo estaré contigo. Yo te he llamado para esta tarea. Dios nos ha llamado a usted y a mí para una tarea. Y vaya por favor allá adelante al versículo 14 que dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Difícil tarea, ¿cierto? Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, dice el versículo 15, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. O sea, si es por lo que nosotros vemos, te equivocaste, Señor. Eso no ha de ser, yo no he de ser, guerrero valiente será otro, pero ¿y yo? Entonces, ahí empieza un tire y jale como el chavo, sí voy, no voy. Y Gedeón quería estar seguro de que era Dios el que lo estaba mandando, de que de verdad Dios estaba con él, que de verdad Dios no lo iba a soltar de su mano. Y para eso él quería estar muy seguro de que así era. Entonces él le empieza una serie de pruebas diciéndole, bueno, si eres tú, entonces vamos al versículo 38. No, vamos al versículo primero, al versículo del 17 al 21. Dice, si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que yo te traiga mi ofrenda. Entonces el ángel del Señor, que es Jesús, acuérdese, respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Dice el versículo 19. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla.
puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo: pon la carne y el pan sin levadura sobre la piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que éste le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: oh Señor soberano, estoy condenado. He aquí que he visto cara a cara el ángel del Señor. Y dice el versículo 23: no te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. ¿Ven? Entonces ahí él le dice: yo estoy contigo, mira, esta es la prueba de que yo estoy contigo. Entonces hizo salir fuego y consumió todo lo que estaba en la piedra, todo el sacrificio que le traía, ¿cierto? Después, seguidamente, el Señor dice: no, pero yo quiero estar más seguro. Y así a veces nos pasa a nosotros, ¿cierto? Nosotros queremos saber que sí, eso es de Dios. Hay algunos más emocionales, pero otros más tenidos. Y dicen: no, yo quiero asegurarme de todo a todo que eres tú el que me está diciendo. Entonces miren ahora sí el versículo 36. Vamos a leer desde el 36 hasta el 40. Después Gedeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel, como prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar, y si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como tú lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Dios, ¿qué más prueba? Pero miren lo que hizo Gedeón. Luego Gedeón le dijo a Dios: por favor, no te enojes conmigo, pero deja que haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Entonces, él dijo: si tú cumples estas señales es porque yo sé que tú estás conmigo. Entonces, ahora ya estaba convencido de que Dios estaba con él, de que Dios lo estaba mandando a libertar el pueblo de Israel. Entonces, una vez convencido, le dijo: ahora vas a ir a la guerra. Ahora sí empieza lo real. Hasta aquí era la prueba para saber que Dios era el que le estaba hablando. Y eso está bien, que uno se asegure de que no son sus emociones, no son sus sentimientos, no soy yo, no es el mundo, no es el diablo, es Dios el que me habla, ¿cierto? Entonces ahora sí él va a ir a la guerra. Y miren allá, Jueces, adelante, vamos a ir al capítulo 7, el versículo 2. Y dice: entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados, lo mandó a la guerra, ¿cierto? Y los madianitas eran crueles, malos y despiadados. Pero miren lo que le dice el Señor: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo a todos ustedes que peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que salvaron con su propia fuerza. O sea, no son nuestras fuerzas, no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios, es Dios conmigo lo que hace la diferencia. Mire, la diferencia siempre la hace Dios en una vida, siempre, 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 siempre. Usted puede tener, ser, lo que sea, pero la diferencia la hace Dios. Entonces, miren, para ponerlos en contexto, el ejército de Israel eran 32,000 y eran pocos contra los madianitas, que eran crueles y despiadados, acuérdense. Pero Dios dijo: no, son muchos. Imagínense, no son las condiciones humanas, es lo que Dios dice. Pero miren el versículo 3, dice: por lo tanto dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandonen este monte y que se vayan para su casa. Así que 22,000
se fueron para su casa. Eran 32.000 y se fueron 22.000 cobardes, entre comillas. Y quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear. Quedaron solo 10.000. Entonces sigue allá la historia y dice el versículo 4, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban agua en sus manos lamiéndola como hacen los perros. En otro grupo pon a todos los que se arrodillen para beber directamente del arroyo. Solo 300 hombres bebieron el agua con las manos. Los demás se arrodillaron para beberla con la boca en el arroyo. Miren la prueba. Dice el versículo 7. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Dios mío, 300 hombres contra un ejército. Pero ahí él ya sabía que era Dios el que le estaba mandando. Bueno, si tú dices, pues yo no sé, pero si tú dices así será. Eran 300 hombres los que quedaban. Entonces dice, vamos a ir allá al versículo 9, con esos te daré la victoria. Dice el versículo 9, esa noche el Señor le dijo, levántate y desciende al campamento madianita, porque le he dado la victoria sobre ellos. O sea, te he dado la victoria sobre ellos. Entonces Dios te dice hoy, levántate y ve, y lucha tu batalla, porque ya te he dado la victoria. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra mí? ¿Amén? Entonces dice el versículo 10 y 11, pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura, escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo, entonces estarás ansioso por atacar. ¿Será que sí iba a estar ansioso por atacar? O sea, con todo y todas estas pruebas estarás ansioso por atacar. O sea, era su condición humana con lo que estaba diciendo Dios, lo que estaba en pelea, ¿cierto? Pero miren, sigamos la historia. Vamos al versículo 13, que la Biblia, ella nos habla. Los ejércitos de Madián, de Amalat, no, estoy leyendo el 12, el 13. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, lo mandó a donde los enemigos, ¿no? Donde los madianitas para que escuchara una conversación. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, precisamente cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero, eran de los madianitas. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Ese fue el sueño del hombre. Y dice, entonces dice el versículo 14, su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado la victoria a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Entonces, eso es lo que tu sueño significa. Significa victoria. Cobra ánimo, Gedeón, porque Dios ha dicho que hay victoria sobre tu vida. Entonces usted ponga allí su nombre, quite Gedeón y ponga su nombre y hay victoria en el nombre del Señor. Amén. De Jesús de Nazaret. Hay victoria. Dice el versículo 15, cuando Gedeón oyó el sueño e interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Pero miren, yo quiero que se fijen en una cosa, en la relación de Gedeón con Dios. Era de oír y hacer. ¿Qué dijo Dios? Voy a hago. ¿Qué dijo Dios? Voy a hago. Él no se extralimitó en nada. No hizo conforme a lo que sabía. Hay muchas cosas que uno ya sabe, que uno ya... Entonces uno se confía y se fresquea. No, su relación era de oír, de inmediato, instantánea, de siempre, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Adoró, sin ver, porque todavía no había pasado nada.
adoró, se levantó y adoró. Dice el versículo 15, ¿cierto? Dice, cuando Gedeón oyó el sueño, adoró. Luego regresó al campamento israelita y gritó. Esta es la orden. Levántese porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre de los 300 un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Mire en el significado de eso. El cuerno de carnero. Bueno, vamos a verlo más adelante porque me estoy adelantando, estoy emocionada. Entonces, dice que le dio un cuerno de carnero y una antorcha encendida a cada uno de los 300 hombres. Y con eso se iban a combatir a quién si no les dio una espada. Les dio el cuerno y una antorcha. Pero muy bien. Entonces dice el versículo 17. Después les dijo, fíjense en mí, míreme, imíteme, decía Pablo. Cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. Imíteme. Hagan lo que yo voy a hacer. Porque el Señor le estaba hablando, Él le servía de guía y de ejemplo a los otros, ¿cierto? En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Entonces, ¿qué les tocaba hacer? Tocar el cuerno y gritar. Entonces, hombres también confiados, ¿cierto? Porque ¿quién va a la guerra a gritar y a tocar el cuerno? Era bien difícil creer esto humanamente, porque es que iban a una guerra contra un ejército que era cruel y despiadado, ¿cierto? Entonces, imíteme, imíteme, imíteme. Vean lo que yo hago y ustedes hagan. Entonces dice el versículo 19. Fue apenas pasada la medianoche después del cambio de guardia cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces de un momento a otro tocaron los cuernos del carnero y rompieron las vasijas de barro. Dice el 20. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y con la izquierda y con la derecha llevaban el cuerno y todos gritaban, una espada por el Señor y también por Gedeón. Entonces, la espada significa la palabra de Dios. ¿Qué llevaban? La espada, ¿cierto? La espada. En una mano llevaban, ¿qué? Dice, enseguida los 3 grupos tocaron con una mano izquierda, sostenían la antorcha ardiente y con la otra llevaban el cuerno, ¿cierto? Entonces, la antorcha significa la luz de Cristo y el cuerno significaba, esa era la palabra de Dios. Tocaban trompeta. Acuérdense que cuando había guerra, ¿quién iba primero? Judá, que era la alabanza, que es la que rompe en los aires el poder del enemigo, ¿cierto? Entonces, eso era lo que ellos hacían. Tocaban la trompeta y decían, aquí venimos en el nombre de Jesús, y llevaban la antorcha, que era la luz de Cristo, la palabra de Dios. Y miren el versículo 21. Dice, como resultado de esto, Dios cumple sus promesas. Dios ha prometido algo a su vida y Dios va a cumplir cada promesa que Él ha hecho sobre su vida. Él la va a cumplir. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado al otro, llenos de pánico. ¿Quiénes se tienen que paniquear? Los que están sin Cristo. Pero nosotros que tenemos a Dios en el corazón estamos seguros, estamos confiados. Se llenaron de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Dice el versículo 22, dice, cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí. Mira que ellos no iban a pelear. Dios ya sabía eso. Pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Besita, cerca de Cerrera, y hasta la frontera de Abel, Meola, cerca de Tabá.
huyeron, después los mataron y bueno, la historia termina en que después los israelitas le llevaron las cabezas de Oreb y se ve a Gedeón, quienes estaban junto al Jordán. La guerra había sido ganada. Había victoria en el nombre del Señor. Había victoria en el nombre del Señor. ¿Cierto? La guerra había sido llamada. Yo no sé si no me están escuchando. Voy a tratar de acercar el micrófono. Ahí me oye mejor. Porque me dicen que está muy bajito. Bueno, voy a tratar de hablar un poquitico más duro. Es que no tengo micrófono. Entonces, Dios cumple lo que les dijo. O sea, la victoria estaba ganada, ¿cierto? Estaban paniqueados, ¿quiénes? Los enemigos. El enemigo debe estar paniqueado porque se le acerca el final. Ya estamos a pasos agigantados pisando el fin de los tiempos, ¿cierto? Pero si usted está en Cristo, debe estar tranquilo. Debe tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Acuérdese que ya predicamos sobre eso. Porque Dios está conmigo y la victoria es mía. Hay un himno que nosotros cantábamos hace tiempos en la iglesia, cuando yo empecé, que decía: yo tengo a Cristo viviendo en mí, yo tengo a Cristo viviendo en mí, y no temeré al mal. Bueno, algo así decía: yo tengo a Cristo viviendo en mí. Y si usted tiene a Cristo viviendo en usted, estése tranquilo, la victoria está dada. El que prometió que lo iba a hacer, ya lo hizo. O sea, hace más de 2000 años ya le dio la victoria, ¿cierto? Pero miren, hay una palabra que está en Primera de Crónicas 29, del 11 al 15, que es donde alabamos y adoramos al Primera de Crónicas 29. Acompáñeme allí en su Biblia, del 11 al 15. Dice: oración de alabanza de David. Luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo, y el poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas, según como tú lo tengas destinado. El propósito que Dios tiene sobre su vida lo va a cumplir, y la victoria es nuestra, y eso está peleado y ganado, mis hermanos. O sea, lo mejor es que está ganado, porque el que prometió hacerlo ya lo hizo por usted, por mí. Usted solo tiene que creer, proclamarlo y vivirlo, conforme a sus riquezas en gloria. La victoria es nuestra. Amén. Después dice el versículo, voy a leerles hasta el 15, voy en el 12. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Estoy leyendo Primera de Crónicas 29, del 11 al 15. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Creer, hacer, tener la palabra, tener comunidad. Acuérdese lo que hacía Gedeón. Dios le daba la orden, él iba y hacía, él daba ejemplo, él estaba en unidad con sus hermanos, ¿cierto? Y hacemos conforme lo que Dios dijo. Dice que es algo que yo tengo que hacer para ti. Todo lo que tenemos ha venido de ti, y te damos solo lo que tú primero nos diste. Claro, no le vamos a dar nada diferente de lo que él ya nos dio. Estamos aquí solo por un momento, de visitantes y extranjeros en la tierra. Este no es nuestro lugar es allá arriba en el cielo con él. Al igual que nuestros antepasados, nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Un día nos vamos a ir,
Un día el guión ese que se escribe de su fecha de nacimiento, de 1900 tal al 2000 tal, ese guión va a expirar. Sea que Él venga por nosotros o sea que nosotros vayamos a su presencia. Y ese es nuestro tiempo en la tierra. Pero después es una eternidad en uno de dos sitios, en el cielo o en el infierno. ¿Amén? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro en nuestro corazón, que la victoria está ganada, que así es como Él lo dijo que lo iba a hacer, así es, así es, así es, así es. Les presento a mi nieto Martín. Y la victoria es nuestra. Entonces, no se preocupen. El que se debe paniquear es el enemigo, porque nosotros tenemos a un Cristo vivo viviendo en cada uno de nosotros. Hemos confiado en Él, en su palabra, en lo que Él dijo, y lo que Él dijo es verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dice la palabra de Dios que a todo aquel que aunque esté muerto, vivirá para siempre. Entonces, lo que siempre les digo, lo triste no sería la muerte, lo triste sería la muerte sin Él. Entonces, nosotros que estamos en Cristo, démosle gracias a Dios. Gracias por lo que Él nos ha dado, por lo que Él ha hecho en nosotros. Gracias, gracias. Y a este momento, mira, a veces es un momento difícil, de prueba, de muchas cosas, de escasez tal vez, pero no nos soltemos de Él. Tomados de la mano de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y de Él no me suelto, deme el agua donde me dé. Pase lo que pase, vengan ríos, y acuérdense de la casa sobre la roca. Vinieron ríos, lluvias, tempestades, huracanes, pero fuerte, más fuerte es el que está en mí, amén, que el que está en el mundo. Entonces no me voy a soltar, y la casa no cayó porque está construida sobre la roca. Entonces vamos a orar y vamos a dejar ahí, y les doy gracias por conectarse con nosotros, a Marcela Galvez, a Luz Ángela Vargas, a Francita, qué bueno, desde Estados Unidos nos acompaña, la amamos con el corazón, siempre, siempre lo recordamos, a Rosy, a Maritza, gracias, 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 gracias por estar ahí, por recibir la palabra de Dios. Dios va a hacer en cada una de sus vidas, a todos, a Florecita, a Luchito, a Pili, a todos. Dios, si está Dios, estamos seguros, nada va a faltarnos, porque Dios está. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar para terminar este devocional. Mañana mi esposito sigue con las iglesias, mañana en la mañana, a las 6 de la mañana. A las 7 de la mañana. Entonces vamos a orar. Bueno, papito Dios, Señor, queremos darte gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Y hoy nos levantamos, Dios, como esos guerreros valientes, Dios amado. Así como Gedeón, Dios amado. Él no veía lo valiente que él podía ser, Señor. Y tal vez él solo no hubiera hecho nada, Dios amado. Pero contigo, Señor, pero contigo en nuestro ejército, en nuestro equipo, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra iglesia, Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, yo te doy gracias, Señor, porque si tú estás, Señor, como siempre te digo, nada puede faltar, Señor. Si tu presencia es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias yo te doy por cada una de estas familias, por las familias, Dios, de las personas que están conectadas de la iglesia Filadelfia Plantar en el Desierto. Todas sus familias, Dios, sean cubiertos de tu sangre, protegidos, Dios. Dice tu palabra que ninguna plaga tocará nuestra morada, Dios. Porque si tú estás, Señor, nada que tú no permitas puede ser en nuestras vidas, Señor. Porque tú eres todopoderoso, tú eres omnipresente, omnipotente y omnisciente, Dios, Señor. Entonces, Señor, con ese Dios todopoderoso que está vivo, ese es mi Dios y su Dios, Señor.
Gracias, Rey Celestial, gracias por tu palabra, Señor, porque ella no vuelve vacía, porque ella llena los corazones, porque ella hace, Señor, lo que tiene que hacer en cada corazón. Y hoy, Señor, te pedimos porque nos fortalezcas, Señor, porque tú llenes nuestra vida de tu palabra, Señor, y nos fortalezcas, Señor, para soportar estas crisis u otras, Señor, las que sean, pero aquí estamos, Dios, como guerreros valientes, luchando la buena batalla, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, Señor, hemos orado a ti. Amén y amén. A todos, bendiciones, los amamos mucho. Un beso, bendiciones, chao.